Bueno, buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Vamos a presentar en este video la evaluación de una de las propuestas seleccionadas en este importante proceso de certificación en la diplomatura e investigador. La propuesta seleccionada por el equipo de trabajo se denomina Estrategias para fortalecer la interacción en ambientes virtuales de aprendizaje en educación superior. Tiene un propósito fundamental este proceso, que es presentar las acciones o sugerencias correctivas o observaciones que ha realizado el equipo de trabajo en la evaluación a la propuesta para fortalecer el rigor científico, la coherencia y la viabilidad. El equipo de trabajo está conformado por cuatro profesionales: Blanca Liliana Reyes Herrera, Ingrid Selene Torres Rojas, Freddy Yesid Villamizar Araque, quien les habla, Olinda Flor Amado Plata. El resumen de la propuesta original: tenemos acá una pregunta orientadora: ¿en qué consistía la propuesta antes de los ajustes? De hecho, en este proceso no se realizaron ajustes, se realizaron sugerencias una vez se profundizó en la revisión de la propuesta. En el problema, la propuesta inicial aborda la interacción en la educación superior virtual, pero el planteamiento del problema carece del lenguaje técnico, omite el marco normativo y confunde los conceptos de educación a distancia y virtual. En cuanto a los objetivos, como equipo encontramos un objetivo general inválido por contener doble verbo y a su vez inmediatamente los objetivos específicos también se invalidan, por lo que se sugiere replantearlos en su totalidad. El enfoque metodológico no define con claridad no se define con claridad el tipo de investigación, las fases del estudio, las técnicas, los instrumentos de recolección, tampoco la población objeto. En general existe una falta de hilación entre las sesiones. No se delimita la población. Esto pues requiere de realizarse porque al ser una población del orden nacional, dificultaría mucho el proceso de investigación. En cuanto a las observaciones también que se tienen en cuenta por el equipo evaluador que presenta la compañera, la profesora Olinda, podemos mencionar que los principales aspectos que se señalan tienen que ver con la estructura y coherencia. Hay una falta de hilación en los procesos. También no se cumple con la norma APA. En cuanto a la fundamentación, es importante revisar tanto el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, ya que son insuficientes para poder presentar un proyecto de investigación de esta índole. Además de eso, se requieren actualizarse y tener mayor soporte científico y teórico. Y los objetivos y el marco teórico, pues se invalidan en cuanto a que son incoherentes y eso requiere también un respaldo de las teorías sólidas. En la metodología, es importante que se clarifiquen cuál es el enfoque, la población y esa forma de analizar los datos, llevar a cabo pues la planificación del proyecto. Un aspecto también importante del planteamiento del problema de los antecedentes tiene que ver con que se hace un uso indebido y no técnico de la investigación. Además de eso, se requiere incorporar un análisis de marco normativo que ayude a enfocar y abordar más todo lo que tiene que ver con el abordaje local de la contextualización del problema. Los antecedentes, existen algunos, sin embargo, hay que hacer una búsqueda exhaustiva donde sean más actualizados y más pertinentes a la problemática presentada.
Se requiere también análisis de esos antecedentes para que de manera detallada ayuden a explicar la problematización del problema que se presenta o se plantea en esa propuesta. La justificación y los objetivos encontramos que, por ejemplo, ahí es un proceso muy relevante de trabajar este estudio. Sin embargo, falta un soporte científico y teórico que demuestre esa importancia y esa necesidad de investigar este tema. Requiere también de alcanzar un impacto que sea más a nivel local, como lo decíamos anteriormente, y necesita también que se generen productos para ese proyecto. Y teniendo en cuenta los objetivos, vimos la necesidad de sugerir que el objetivo general debe replantearse utilizando solamente un verbo, que en este caso sugerimos el verbo analizar, lo cual asegura que sea más alcanzable y esto lleva a que los objetivos específicos se replanteen, garantizando de esta manera que se cumpla el general, explicando y respondiendo el qué, cómo y para qué, teniendo en cuenta algunos verbos que deben reubicarse en los objetivos específicos. En cuanto a las mejoras del marco teórico, nosotros encontramos que aunque algunos referentes mencionan las teorías a emplear, es necesario que éstas se describan para dar un mejor respaldo a la investigación de manera objetiva y también se requiere integrar algunos referentes teóricos y científicos sólidos que den fundamento a ciertos conceptos que son clave en esa propuesta, tales como son las estrategias pedagógicas y la interacción asincrónica y colaborativa. Respecto a las mejoras en cuanto a la metodología, se sugiere que a pesar de que se define cuál es el enfoque o se menciona y el tipo de investigación, se debe definir con más claridad, de manera objetiva, haciendo uso de ciertos referentes, debido a que estos conceptos son muy amplios, dependiendo del referente utilizado. Es fundamental también describir las fases del estudio para asegurar una coherencia con los objetivos que se vayan a formular, que a propósito deben también replantearse. En cuanto a las técnicas y la población que se menciona es muy amplia y no se define una muestra específica. Según la población que se menciona, siendo muy amplia, es difícil realizar un estudio con un enfoque cualitativo, por lo que se requiere un tipo de muestreo y un análisis cualitativo debido a esa población numerosa. En cuanto a las mejoras del cronograma, presupuesto y referencias, el cronograma, se diseñó un cronograma, pero se necesita detallar y organizar cronológicamente utilizando un diagrama de Gantt, que es la sugerencia que damos para dar claridad a las fases y a las actividades. En cuanto al presupuesto, se requiere justificar el presupuesto estimado, asegurando de que haya una coherencia con las actividades que se plantean en ese cronograma. Y en cuanto a las referencias, hay solo 9 referencias. Se sugieren que para una propuesta sean más de 9 y de las 9 solo una es correcta. Las otras 8, algunas no existen o algunas están mal en cuanto al año o la referencia no se presenta de manera adecuada en el formato APA. Respecto a las conclusiones, es importante reseñar sobre algunos aspectos relevantes a considerar. En la base cero de la investigación, según el tratadista Ordóñez, se requiere centrar el problema de investigación para que sea un problema científico relevante. Ejemplo, ¿cómo evitar la deserción estudiantil con el uso de la inteligencia artificial? Tener presente de igual forma que la pregunta de investigación debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. De igual forma, debe visionar los impactos y resultados esperados.
impactos sociales centrando la población objeto de investigación. ¿Cómo contribuye esta investigación al conocimiento? ¿Qué impactos territoriales genera? ¿Qué aporta a los territorios? Y si se generan impactos institucionales para fortalecer las instituciones de educación superior intervenidas. Establecer de igual forma si se generan impactos ambientales o no con la investigación. Dentro de los resultados esperados, ¿cuáles serían los efectos esperados? Por ejemplo, cambio en las prácticas docentes, nuevas estrategias docentes, mejoras en los procesos académicos. Involucrar en el proceso de investigación herramientas de inteligencia artificial, como lo es la computación cognitiva, que según los autores Ramírez y otros, pueden ayudar a identificar patrones y tomar decisiones informadas que fortalezcan las estrategias de aprendizaje. De igual forma, nos facilita a identificar patrones e intereses de los estudiantes para sugerir cursos relevantes de impacto social. Hacer uso de la estadística inferencial para someter a pruebas estadísticas los resultados de una base de datos que, según el autor Fuentes, sirven para evaluar si se pueden extrapolar a poblaciones similares y con ello generar impactos sociales institucionales. Aquí en esto podemos identificar los contenidos y los referentes bibliográficos que les aconsejamos que aborden de forma muy detallada, muy comprometidos para que les sirva de igual forma para mejorar esta investigación. Y cerramos entonces esta evaluación con una frase muy relevante del autor Karl Popper. El aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo. Muchas gracias.